¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestra clase de hoy en este martes 12 de agosto. Estamos en la mitad de agosto, el mes, dicen por ahí el más frío, pero no estaba tan helado. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra clase del panorama bíblico. Damos gracias al Señor. Les enviamos un abrazo y un saludo cordial a todos nuestros hermanos. Como saben, yo ya estoy viendo acá a mis hermanos en Zoom y saludos a los que no los podemos ver, pero sabemos que siempre están ahí escuchando la transmisión, ¿verdad? O la retransmisión de esta clase a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, darle like a esta enseñanza para que también pueda ser visualizada también por más personas. Amén. Ok, vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. Y está nuestro hermano Francisco, eh, que nos va a dirigir entonces en esta oración inicial. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Amén. Inclinémonos nuestro rostro. Señor, le damos gracias por todo su amor, su misericordia, por darnos, Señor, una nueva bendición, una oportunidad más de seguir aprendiendo su palabra. Señor, bendiga al pastor, Señor, dele más sabiduría, dele, Padre Celestial, fuerza también para seguir él enseñándonos todo esto, Padre Celestial, y el ánimo a cada uno, Señor, de poder conectarnos cada martes, Señor, a seguir esto que es tan bello, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús agradezco esta oportunidad. Amén. Amén. Gracias, hermano Francisco. Dios les bendiga. Bien, vamos entonces con nuestra clase número 4. Ya lo estamos viendo ahí. Clase número 4. Estamos en el panorama bíblico del Nuevo Testamento y hoy nos corresponde hablar de el tercer evangelio, ¿verdad? Y me refiero a Lucas, ¿verdad? Así que yo imagino que todos ustedes lo están leyendo. Si usted tal vez no pertenece a la iglesia local, pero se conecta para este estudio, trate de seguir la lectura, es recomendable, ¿ok? Entonces, ya hemos leído el Evangelio de Lucas, tenemos un contexto y hoy día vamos a hablar acerca de este panorama, ¿verdad? Esta visión general que nos va a permitir conocer de mejor forma, obtener un mayor contexto al momento de leer el Evangelio, ¿ok? Entonces, pongamos ahí título, ¿verdad? Que sería lo que vamos a hablar ahora en este primer segmento acerca de Lucas. Vamos a hablar de su título. Al igual que otros evangelios que ya hemos estudiado y otros libros también de la Biblia, el título de Lucas, de este evangelio, un evangelio sinóptico, recuerde que ya lo explicamos, ¿qué significa esto? Lucas, el nombre, el título va directamente en relación a su autor, ¿verdad? En este caso es Lucas, el personaje que vamos a estudiar, quien escribe este evangelio, ¿verdad? Este relato de la buena noticia, ¿ok? Todo indica, por lo que se deduce, ¿no? Al leer no solamente el Evangelio de Lucas, sino que al leer otras cartas, otros libros bíblicos, todo pareciera indicar que Lucas, el autor de este Evangelio, era una persona gentil. Entiéndase que gentil en el contexto bíblico se refiere a personas que no eran judías, ¿ok? Personas no judías. Entonces, todo indica que Lucas es un gentil, ¿verdad? Incluso el mismo apóstol Pablo pareciera, ¿no? Que está confirmando esta situación, ¿verdad? Este origen de Lucas. Para ello, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 11 al 14, que dice así. Amén. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo ha sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Ok, muchas gracias, hermana
Kelly. Bueno, ese texto de Colosenses, que es una carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos en Colosa, a los colosenses, da a entender, ¿verdad? Esto que acabamos de afirmar, que Lucas tiene un origen gentil y no judío. De hecho, si ustedes se fijan, ahí en Colosenses 4, en el primer versículo, en el 11, habla, dice algo así como que ellos son los únicos creyentes judíos entre sus colaboradores, ¿verdad? Hablando de los primeros, ¿verdad? Y luego, al final, en otro segmento, incluye a estos que son gentiles. Y acá, al finalizar el texto, el versículo 14, les dice que les manda saludo Lucas, ¿verdad? El médico amado, y también Demas, que eran también del mismo origen, ¿ok? Entonces, ahí por ahí nosotros podemos ver que el origen de Lucas probablemente es gentil, ¿ok? Bueno, si esta afirmación de que Lucas era un gentil, eh, si esta afirmación es cierta, es correcta, que todo indica que así es, acá hay un dato interesante porque Lucas se transformaría en el único gentil que escribe un libro de la escritura. ¿Ok? Esto sería interesante para que lo tengamos ahí como un dato, no curioso, pero un dato importante al análisis, ¿no? A la consideración de la Biblia. Eh, y fíjense que el aporte de Lucas no es menor, ¿ah? Siendo un gentil, no es menor el aporte que él hace, porque Lucas tiene en su autoría dos libros importantes. A ver si alguien lo sabe por ahí. Lo hemos dicho por ahí, ¿no? En algunas clases, por ahí lo estudiamos también dentro de una Lucas serie. y Hechos. ¿Cómo? Lucas y Hechos. Lucas y Hechos. Muy bien. Vamos a ver entonces que en este caso Lucas, el autor, está entregando un aporte no menor con este Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que sobresale, ¿verdad?, como un libro histórico de renombre y de bastante aporte a lo que fue el inicio de la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces el aporte no es menor, y la consideración de que Lucas era un gentil hace un contraste bien interesante de poder considerar y de analizar. ¿Ok? No se conoce mucho sobre Lucas, a pesar de que hay datos, por supuesto, pero no hay tanta información como tal vez de otros personajes. ¿Ok? Prácticamente no incluye detalles de sí mismo en sus propios escritos, ¿verdad? Sin embargo, es muy meticuloso Lucas de entregar detalles que sí o sí ayudan a los contextos, pero de sí mismo no habla, ¿ok? Lo cual también es un buen referente acerca de su personalidad. Acá vamos a tener dos personajes de la historia, Eusebio y Jerónimo, que también los hemos mencionado por ahí, que identifican a Lucas como una persona oriunda de Antioquía. ¿Se recuerdan ustedes la ciudad de Antioquía? Que se menciona en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hay algo que sucede importante, bueno, hay hartas cosas, ¿no?, que suceden en Antioquía, pero hay algo que siempre se nos queda en la mente, ¿no? Y ya sería como un dato, eso sería como un dato curioso de algo que sucede en la ciudad de Antioquía. ¿Se recuerdan lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos? En Antioquía, cuando nombraron a primera vez cristianos, Claro, por nombre de exactamente. cristianos. Exactamente. En Antioquía, en esta ciudad, es la primera vez que a los creyentes, a los seguidores de Jesús, se les va a llamar cristianos, pequeños cristos, ¿verdad? Un nombre originalmente despectivo. A los cristianos les gustó, ¿verdad? Y se quedaron ya finalmente con ese nombre. En un principio el nombre de los creyentes eran los del camino, ¿verdad? Los seguidores de Cristo, cosas así, ¿no? Pero cristianos se les llama por primera vez en esta ciudad de Antioquía. Y como yo les decía, tanto Eusebio como Jerónimo dicen ellos, aseguran que probablemente Lucas era oriundo de esta ciudad de Antioquía. Si esto es así, sería una explicación o una respuesta a la cantidad de referencias que tiene el libro de los Hechos en relación a esta ciudad. ¿Ok? Es como que si usted, por ejemplo, es a ver, ¿de dónde? Pensemos en una ciudad, bueno, Melipilla, que tenemos los hermanos de Melipilla, ¿no? Si usted es de Melipilla y estamos hablando de cosas del cristianismo, a lo mejor usted va a tratar de identificar cosas
que tengan que ver con su origen, ¿verdad? Con su ciudad, su pueblo, en relación al tema que se pueda estar conversando, ¿ok? Entonces, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, de alguna forma va a resaltar su ciudad de origen, ¿verdad? En sus escritos. Ahora, no porque sí, no es que invente cosas, sino que realmente eran datos importantes que sucedían en esta ciudad, ¿ok? Y eso podría ser una explicación de la cantidad de referencias que tiene el libro de los Hechos en relación a esta ciudad. No sé si se entendió eso, ¿no? Ok. Lucas fue un compañero frecuente del apóstol Pablo. Por lo menos lo vamos a encontrar a Lucas presente cuando sucede la visión del varón macedónico. ¿Se acuerdan de esa visión, no? ¿Ok? De Pablo, hasta incluso su martirio, ¿verdad? Hasta ahí vemos entre estos dos hitos históricos que se relatan en el libro de los Hechos, vamos a ver acá la aparición de Lucas, ¿ok? El apóstol Pablo se refiere a Lucas y lo identifica como médico. Vamos a ver ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 14. ¿Sabían ustedes que él era un médico, no? Siempre lo relacionamos con eso. Bueno, ahí en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, lo menciona, ¿verdad? Por favor, ahí el que lo tenga lo puede leer. Colosenses 4:14. 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ok, muy bien, gracias hermano. Ok, aquí les manda saludos, dice Pablo, seguramente estaban al lado de él cuando estaba escribiendo, ¿no? Como mandan un saludo, ya, ok. Les manda saludos Lucas, ¿verdad? El médico amado, así le llamaba Pablo, y también Demas, ¿verdad? Otro personaje. Ok, entonces se identifica a Lucas como un médico de la medicina, ¿verdad? Relacionado con la anatomía, ¿verdad? Las enfermedades y todo eso. Y ahora, en relación a la profesión, Lucas, al ser un médico, eh, él va también a mirar al momento de escribir el Evangelio y también el libro de los Hechos, como es un médico, él no se puede desprender de ese conocimiento, de esa mirada que él tiene científica, anatómica, ¿verdad? De las enfermedades, ¿verdad? Como buen doctor. Entonces, Lucas, al ser un médico, escribe los relatos y aporta algunos detalles, o más bien algunos énfasis, que solamente un doctor o alguien relacionado a este tipo de, de profesión de aquel tiempo, relacionado a la medicina, podría diferenciar o profundizar al momento de hacer sus relatos, ¿ok? Y esto igual son datos importantes. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre Ahí tenemos la enfermedad, ¿eh? Una gran fiebre. Ok, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. ok. Perfecto, ahí tenemos ya una alusión a la enfermedad, porque pudo haber dicho el escritor, como lo hacen en otros evangelios, y la suegra estaba enferma, ¿verdad? Pero él agrega que tenía un estado febril, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos ver un énfasis desde su mirada como doctor. Eh, bueno, vamos a leer otro texto en Lucas capítulo 13 al 3, versículo 11 al 13. Lucas 13, del 11 al 13, ahí sí. ¿Quién me ayuda Ya, con eso? dice, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse como alabó ella a Dios. Ok, muy bien, gracias Luz. Ahí tenemos entonces otro detalle de su enfermedad. Pudo haber dicho una mujer que estaba enferma, pero no, él da el detalle, ¿verdad? Que estaba encorvada, que no se podía enderezar, ¿verdad? Y da luego la especificación de cómo fue su sanidad, se enderezó, ¿ok? Entonces, a lo mejor para nosotros, mira, en los tiempos de Lucas, para que se entienda así, pero en los tiempos de Lucas, los médicos
no tenían un vocabulario específico como hoy día, ¿no? Porque hoy día un médico diría, bueno, tienes a lo mejor una afección a la L1, L5, yo no sé cómo se dice, ¿no? Pero por ahí leo esas cosas. O tienes una discopatía, no sé, o alguna cosa por ahí, ¿no? Una hernia como la que tiene mi esposa. Bueno, las tiene toda mi esposa en realidad en la columna. Pero sería un poco como esa descripción de los médicos hoy día. Pero en los tiempos de Lucas, los médicos no tenían un vocabulario específico o técnico. Entonces, esta es la razón por la cual Lucas describe las enfermedades, o sea, hace un énfasis en ellas, pero va a usar probablemente el mismo lenguaje que usaban otros escritores de los evangelios para poder hablar de una enfermedad. ¿Okay? Pero hay que poner atención cómo él hace algunos énfasis en detalles que solamente serían analizados desde una visión más médica. ¿Ok? Para que lo podamos considerar. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar acerca de, pongan ahí, autor y fecha. Siempre usamos esta misma clasificación, ¿ok? Para todos los libros que estudiamos en el panorama. Entonces hablemos ahora del autor y la fecha. Tanto el Evangelio de Lucas como el otro libro escrito por Lucas, el libro de los Hechos, fueron escritos por el mismo individuo, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay un texto que digas, y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. No existe un texto que diga eso, no lo vamos a encontrar. Pero sí, si nosotros analizamos y tenemos buena memoria, vamos a poder darnos cuenta de estos hechos. Entonces, dijimos que tanto Lucas como el libro de los Hechos es escrito por el mismo individuo. Aquí nos vamos a desprender del significado de Lucas, o sea, del autor como Lucas, pero sí sabemos que ambos libros son del mismo individuo, ¿ok? Vamos a leer primero Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. A ver qué me ayuda con esto. Lucas 1, 1 al 4. NTV estoy. Ok. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ok, ¿a quién era dirigido entonces estos escritos? Teófilo. Usted, Honorable Teófilo. ok, en esta versión de la nueva traducción viviente creo que es, ¿no? Decía honorable, ¿no? Claro. Sí. Algunos... Sí, honorable Teófilo. Honorable Teófilo. En otras versiones, gracias hermano, en otras versiones vamos a encontrar la palabra excelentísimo, ¿verdad? Vamos a encontrar esa versión también. Pero fíjense que el nombre es el mismo, Teófilo. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos que el Evangelio de Lucas, de alguna forma, tiene una especie de dedicación, ¿verdad? Dirigida, van hacia un personaje en común que va a ser Teófilo. ¿Ok? Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muy bien. Pero este es el libro de los Hechos, ¿no? Muy bien. Y acá también, hermana, está dedicándolo o hablándole a Teófilo. 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 Exactamente. Un lindo nombre para que no se lo ponga a sus hijos, ¿verdad? Ni a sus nietos. Ok, pero fíjense en este detalle. Dice que en el primer tratado, perdone, yo aquí me relajo y me pongo a echarme en la mesa y se me corre el computador. Ahora sí. Dice acá, en Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, ¿sí? O sea, en el primer escrito. O sea, está diciendo que el libro de los Hechos lo está escribiendo Lucas, pero dice que hay un libro que está antes. ¿Será un evangelio apócrifo? No, ¿verdad? La respuesta sencilla es, se está refiriendo al evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque lo escribe él también, que ya sabemos, por lo que leíamos al principio, que está dirigido a Teófilo, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 1:1 comienza el relato diciendo que en el primer tratado, o Teófilo, ¿verdad?
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y justamente Lucas, capítulo 1:1, habla y hace la introducción y dice de las cosas tal como sucedieron, ¿verdad? Entonces, Hechos y Lucas lo escribe un mismo personaje, hay un destinatario, ¿verdad?, que es en común, que es Teófilo, ¿ok? Ahora, aunque Lucas nunca se identificó a sí mismo en sus escritos como el autor, lo leemos cuando él habla de alguna forma en primera persona plural y utiliza la palabra nosotros, ¿ok? Él cuando escribe, ¿sí? Si usted después ya lee con este contexto Lucas, el libro de los Hechos principalmente, va a darse cuenta que se habla mucho de nosotros. El escritor, el autor, está hablando de nosotros. O sea, el escritor no solamente relata un hecho, sino que también es partícipe de la historia, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a entregar un poquito más de información. En muchos pasajes del libro de los Hechos, entonces, se menciona que Lucas fue un compañero muy cercano ¿de quién? Del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver ahí a Lucas en un papel importante. Lucas es la única persona que Pablo de alguna forma lo va a mencionar acá como un colega en sus epístolas, ¿ok? Vamos a ver, o hace una distinción especial para él. Vamos a ver ahí en Lucas, perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. A ver si me ayudan, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Me habré equivocado, Patita. A ver, segunda Timoteo 4:1. A ver si alguien me ayuda con esto. Yo lo voy a leer, parece que lo di mal, ¿ok? Si después me corrigen la cita. Pónganla ahí en el buscador. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Parece que di mal. Puede ser a lo mejor primera de Timoteo. No sé, puede ser. Cosas que pueden suceder. Ahí cuando lo encuentren me lo pueden mandar. Es 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, Tomás. Okay, Toma 4:11. más. Sí. Claro, copié y pegué mal el texto. Perdón, hermana Patita, ¿ok? No importa. Ok, entonces era 2 Timoteo 4:11. Entonces está diciendo Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Ok? Entonces acá tenemos una distinción importante, ¿verdad? Filemón, versículo 24, ¿verdad? Porque sabemos que tiene solamente un capítulo. La hermana Carolita creo que tiene este, ¿no? Sí, yo lo tengo. Ok. 24. Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Muy bien, entonces, gracias hermana. Ahí menciona entonces en esta carta a Filemón, lo menciona como uno de sus colaboradores. O sea, vemos que hay una distinción, ¿verdad? Hacia Lucas, Marco, Aristarco, Demas, como uno de sus colaboradores. ¿Ok? Ahí hay algo importante. Incluso en el de 2 Timoteo 4:11 dice que solo Lucas está con él en ese momento difícil. ¿Ok? Bien, entonces Lucas y Hechos, tanto Lucas como Hechos parecen ser escritos en tiempos similares, ¿ok? Lucas primero, ya, y luego el libro de los Hechos. Lo vemos por lo que leíamos ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando dicen en el primer tratado. Entonces, primero se escribe el Evangelio de Lucas, luego el libro de los Hechos. Ahora, si nosotros, no hay que hacer esto, ¿no? Pero si nosotros sacamos de la Biblia, del texto bíblico, sacamos a Lucas y al libro de los Hechos, los sacamos, los ponemos por separado, parecen estos dos libros, al leerlo, parecen una sola obra, ¿verdad? Como si fuera tomo 1, tomo 2, ¿verdad? Es interesante porque el Evangelio parte con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hace todo un desarrollo y luego continúa con el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, pareciese que fuese tomo 1, tomo 2. O sea, se pueden leer ahí en un conjunto y hacen una lectura mucho más fluida. Entonces, como recomendación, si usted quiere leer el Evangelio,
los evangelios, lea Lucas y luego sáltese a el libro de los Hechos, ¿verdad? Y va a tener una continuidad, ya que la persona que escribe es el mismo autor, ¿ok? Por lo tanto, considerando ambos libros, estos van a abarcar desde el nacimiento de Jesús hasta el final del libro de los Hechos, que termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿verdad? Ahí también lo habíamos estudiado. El libro de los Hechos termina de una manera media abrupta, ¿no? Es como que termina, pero no termina. No sé si se fijaron en eso. Y termina con este encarcelamiento de Pablo en Roma, y esto lleva a la conclusión de que Lucas escribe este libro desde Roma durante el encarcelamiento del apóstol Pablo, aproximadamente entre los años 60, 62 más o menos. Por ahí estaría esta ubicación. ¿Ok? Ahora, yo les decía que el libro de los Hechos termina de manera abrupta, pero quiero hacer un paréntesis, porque cuando estudiamos en la iglesia, en la serie del libro de los Hechos, decíamos que esta forma abrupta de terminar el libro de los Hechos con este suceso es porque en realidad los eruditos, los grandes teólogos, concuerdan, y nosotros humildemente estamos también de acuerdo con ello, de que la historia de la iglesia se sigue escribiendo, ¿verdad? Como libro sagrado tenemos hasta este episodio, ¿verdad? En el libro de los Hechos, pero la historia se siguió escribiendo, ¿verdad? La historia de la persecución, los martirios, ¿verdad? Y todo lo que en el libro de los Hechos de alguna forma se va proyectando, se sigue escribiendo hasta el día de hoy, ¿ok? Por lo tanto, este libro que de alguna forma decíamos que termina de manera inconclusa, de manera abrupta, en realidad es porque se sigue escribiendo, ¿verdad? Y tenemos la historia, las crónicas que nos ayudan a entender. Ahí yo les recomiendo que puedan, si no estuvieron en las enseñanzas que tuvimos de la historia del cristianismo, háganlo, estudienla y van a poder tener un poquito más de contexto de lo que ha sucedido hasta este año 2025. ¿Ok? Entonces, decíamos que los relatos hacen entender que más o menos entre años 60 al 62 se pudo haber escrito. Por ejemplo, Lucas hace mención de la profecía de la destrucción del templo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, y esta profecía se va a cumplir en el año 70, después de Cristo, ¿verdad? Pero fíjense que Lucas menciona la profecía, pero no menciona el cumplimiento, que pudo haber sido importante en el caso que él lo hubiese vivido, ¿verdad? Al momento de escribir sus textos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que ni en el Evangelio de Lucas, ni en el libro de los Hechos, se hace el relato del cumplimiento tal de este suceso en el año 70 bajo el famoso bajo Tito, ¿verdad? Y sus tropas romanas. Ok. Por esta razón, se deduce entonces que el Evangelio, o el mismo libro de los Hechos, no pudo haber sido escrito después de esta invasión romana. El libro de los Hechos tampoco menciona una persecución que se conoce como la Gran Persecución bajo Nerón, no la menciona, y esto fue en el año 64, ¿ok? O sea, vamos acotando las fechas de la escritura, ¿verdad? Decíamos más o menos años 60, 62. En el 64 fue la gran persecución de Nerón y no se está mencionando. Y como Lucas, vamos a ver más adelante, hace mucho aporte de fechas y datos históricos, habría sido muy extraño que viviéndolo no lo haya mencionado. ¿Ok? Entonces ya vamos bajando ese umbral cronológico, estamos ya por ahí por el año 64 y comenzamos a llegar a una fecha más posible. Entonces lo más probable es que la fecha de escritura de este evangelio haya sido años 60, 61 y máximo 62, ¿ok? Pero yo me inclino más al año 60, 61 después de Cristo, por supuesto, ¿ok? Hablemos ahora de su contexto histórico. Contexto histórico, pongan ahí como título. Lucas dedicó su obra ¿a quién? ¿Te acuerdan que lo mencionábamos? A este nombre raro, ¿verdad? Teófilo. Teófilo. Ay, Teófilo, yo también. Ay, no, Muy bien, Teófilo, muy bien. Entonces, Lucas le dedica
sus escritos a este hombre, ¿verdad? Y le dice, oh excelentísimo o honorífico, ¿verdad? O honorable, Teófilo. La frase excelentísimo, que también en alguna enseñanza por ahí se los enseña, es una expresión formal que de alguna forma está mostrando que Teófilo pudo ser alguien importante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando tú en el mundo científico se le dice una eminencia, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de, aquí está con ustedes la eminencia Juanito Pérez, por ejemplo, estamos hablando de alguien que destaca, ¿verdad? O el duque, ¿verdad? Estamos hablando de una persona, no estamos hablando del perro de la hermana Carolita. El duque sería tiene un cargo de la realeza, ¿no? Yo no me sé los cargos de la realeza, pero me acordé del duque. Ok, entonces, cuando dice acá, oh excelentísimo, es una expresión formal que muestra que Teófilo pudo ser un dignatario romano, pudo ser, ¿verdad? Y bien conocido por lo demás, ¿no? Y tal vez sea uno de aquellos que se habían vuelto al Señor en la casa de un personaje llamado César, que lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 22. A ver si me acompañan ahí. Filipenses 4, 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ok, muchas gracias, hermano. Todos los santos, ¿quiénes son los santos? ¿San Expedito? ¿Que están mandando saludos? No, ¿verdad? Todos los santos acá son todos los cristianos. Todos los cristianos les saludan, ¿verdad? Pablo le escribe a los filipenses. Me gusta esta forma, ¿verdad? Me imagino que cuando Pablo escribía estaban todos ahí como alrededor, ¿no? Escuchando, atentos. Y mándale saludos, ya, te manda saludos, Demas, te manda... Yo creo que al final terminaba, por eso se fue a la cárcel a escribir mejor, ¿verdad? Pero acá vemos que en Filipenses dice que todos los santos, a lo mejor todos querían mandar saludos y para no nombrar todo, dijo ya, todos los santos, todos los cristianos de acá te mandan saludos a los hermanos ahí a los filipenses, ¿verdad? De Filipo. Y dice, y especialmente los de la casa de César. Ya el nombre César me da a entender que eran gentiles, ¿no? Porque era un nombre distinto, no de un origen hebreo. Entonces, ya podemos entender, y obviamente Pablo es llamado a a los gentiles, a evangelizar a los gentiles. Entonces, probablemente Teófilo sea una eminencia, alguien que se volvió al cristianismo, desde el mundo gentil al cristianismo, alguien connotado, ¿verdad? Y bien reconocido, ¿verdad? Un romano bien reconocido. Y vamos a ver acá que probablemente sea uno de estos de la casa de César, ¿ok? Probablemente. Recuerden que en Biblia, aquí en este contexto, no podemos asegurar todo, pero ya comenzamos a entender un poco este puzzle, que es muy interesante, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, que le gusta y es entretenido, pero no es medular, pero nos sirve para poder crecer en ciertas cosas. Sin embargo, que el Evangelio o el libro de los Hechos esté dedicado a este excelentísimo Teófilo, ¿creen ustedes que solamente era para él y nadie más? ¿Qué creen ustedes? Porque lo escribe como para él, como una dedicatoria. Pero no, la verdad que no, ¿verdad? No porque se refiera a él, oh excelentísimo Teófilo, no significa que la intención de Pablo haya sido solamente escribir para él, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando compran un libro, ¿verdad? Cuando lo compran o lo fotocopian, bueno, cuando lo compran, ¿no? Cuando lo compran, ustedes se fijan que al principio del libro siempre hay como unas, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sale al principio del libro, aparte del precio? Sale una Dedicatoria, bibliografía. dedicatoria, muy bien, ¿verdad? Hasta papelucho tenía dedicatorias, ¿ves? Entonces, en los libros dice, con cariño a mi familia, a mi esposa, qué sé yo, a mi abuelita, y le ponen ahí, ¿no? Y
En este caso, lo que Pablo está haciendo es darle esta gratitud, ¿verdad?, a este hombre, ¿verdad?, Teófilo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, incluso decíamos que probablemente Teófilo haya tenido, de alguna manera, haya aportado, ¿no?, para la expansión del Evangelio, ¿verdad? Entonces, en gratitud, de alguna forma, Lucas también está haciendo este trabajo, ¿verdad?, que había sido encomendado por él, pero obviamente con la mirada y con la intención de poder bendecir a muchos, ¿ok? Entonces, por eso vamos a ver esta pequeña declaración que está solamente en los primeros versículos, ¿ok? Entonces, Lucas, de alguna manera, Lucas aclara que todo el conocimiento de los acontecimientos que él va a registrar, tanto en su evangelio principalmente en el evangelio, ¿no? Vinieron de los informes de aquellos que sí fueron testigos oculares. ¿Qué significa un testigo ocular? Significa que estuvo ahí, ¿verdad? Lucas es una especie de muy buen investigador, ¿verdad? Una especie como de historiador, pero de buena fuente. Entonces, Lucas deja muy claro que en realidad todo lo que él está relatando en realidad es producto de su investigación, producto de los informes que él recibe. ¿De quiénes? De aquellos que fueron testigos oculares. Entonces, esto deja entender que él no fue testigo ocular de las cosas que se escriben en su evangelio. En el libro de los Hechos es distinto. ¿Ok? Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Muchas gracias. Ahí está entonces, ¿ven? Muchos han tratado de poner en orden, o sea, había una intención de hacerlo, pero parece que no estaba resultando bien la cosa, ¿verdad? Entonces Lucas, en su preparación, en lo que él podía aportar, lo hace, ¿verdad? Y vamos a ver qué hace esta aclaración, ¿verdad? Que viene de sus testigos oculares, o sea, no del relato de los testigos oculares, no va a ocultar la fuente, algo que demuestra también humildad, ¿sí? Porque él podría haber dicho, mire, esto es algo que yo no más sé. No, él dice, esto es una investigación, ¿verdad? Es un trabajo que se hizo y las fuentes son testigos oculares. Ahora, la intención de Lucas es clara. Acá lo decía, ¿no? Es súper claro. Dice Lucas que él quiere dar un relato, que sea ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús. Ordenado, ¿qué se le imagina a usted cuando yo les digo que quiere dar un relato ordenado? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a la mente? Orden Cronológico. Cronológico, ¿no? Claro, sin embargo, él tiene esto en la mente, pero sin embargo no quiere decir que el orden de su escritura, por ejemplo, de Lucas, sea 100% cronológico, ¿ok? No significa que usted va a leer, esto fue así, no, tampoco es tan así, pero obviamente hay un orden mucho mejor que en otros, ¿no? Pero no significa que todo esté cronológicamente. Cuando Lucas reconoce que el contenido de sus escritos es el resultado de varias fuentes de investigación a las cuales él tuvo acceso, no está negando incluso la inspiración dada por Dios, ¿ok? Porque pareciera, ¿verdad?, que es como media fría la cosa, ¿no? Es como que Lucas estaba ahí como casi transcribiendo, ¿verdad? Y como que ni oraba. No porque sea una investigación es carente de la inspiración dada por Dios. Recordemos nosotros en este contexto que los procesos de inspiración nunca hacen a un lado o eliminan las personalidades de los autores, ¿verdad? Y en este caso Lucas, por su profesión, debe haber sido un hombre metódico, un hombre profundo en la investigación, ¿verdad? En su vocabulario, ¿verdad? Tampoco Dios cuando inspira a los hombres que escriben las escrituras, tampoco anula el estilo de los autores humanos, ¿verdad? De las escrituras. Entonces, la investigación de Lucas, que él hace con mucha preparación y muy minucioso, sin duda que está llena del Espíritu Santo, está guiada por el Espíritu Santo. Su relato es indiscutiblemente inspirado por
Dios, ¿ok? No lo tenemos que nosotros negar, ni mucho menos, ¿ok? Bien, avancemos. Lucas, y ahora vamos a hablar de los contextos históricos y la mirada teológica, que es súper importante. Temas históricos y teológicos. Bien, el estilo de escritura de Lucas, podemos decir que es indiscutiblemente el de una persona que académicamente está preparado, o sea, es una persona culta. Por ejemplo, también el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, son personas que tienen una preparación. Vamos a darnos cuenta nosotros que hay otros escritos en la Biblia que denotan que la persona tiene menos preparación que lo escribe. Recuerden que tenemos apóstoles, por ejemplo, que fueron pescadores de un carácter humilde. Incluso por ahí se dice que el Apocalipsis incluso tenía hasta faltas de ortografía, ¿verdad? Pero eso no quita lo inspiracional, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok. Así que un ánimo para los que puedan tener mala ortografía. Pueden escribir ya Apocalipsis. Ok. Entonces, el estilo de escritura de Lucas indiscutiblemente es de una persona que académicamente está preparada, que es una persona culta. ¿Ok? Entonces, Lucas escribe como si fuese un historiador meticuloso, ¿verdad? Así se puede interpretar su forma de escritura, en donde Lucas comienza a aportar detalles que permiten conocer contextos que son históricos y que son importantes, ¿no? Y que van a permitir conocer eh, detalles del contexto histórico de ciertas situaciones. Mira, vamos a comenzar a leer algunos textos que Lucas hace mención y son menciones que para nosotros tal vez no son tan importantes, pero créanme que para los que estudian los textos bíblicos con profundidad, estamos hablando a otro nivel, son datos súper importantes, ¿verdad? Y que son de alguna forma un aporte histórico no menor. Vamos a ver cómo Lucas aplica entonces todo este conocimiento que él tiene al momento de escribir su evangelio. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Fíjense cómo él describe todo lo que está pasando y quiénes están gobernando o quiénes gobernaban. Lucas 1:5. Amén. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mira, muchas gracias, Luis. Hay un tremendo aporte, ¿verdad? O sea, en esta frasecita que él da, comienza a ordenar históricamente, ¿verdad? Y a nivel de familias, ¿verdad? Toda la situación que él va a desarrollar. Hubo en los días de Herodes, ya, listo. ¿Cuándo fue Herodes? Lo tenemos, historia. Listo. Él era el rey de Judea, ok, y había un sacerdote llamado Zacarías. Entonces ya todo eso lo voy poniendo. Entonces Zacarías estaba en los tiempos y comienzo a armar un poco este puzzle, ¿verdad? Histórico-teológico, ¿verdad? Incluso da ese aporte que era de la clase de Abías. Ok, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2. Lucas 2, versículo 1 y 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, ahí tenemos entonces otro aporte. Muchas gracias, hermano Pedro. ¿Se escuchan los perros ladrar o no? ¿Sí? ¿Se escuchan? A ver, le voy a poner un filtro más fuerte. Un segundito. ¿Ahí se escuchan? ¿Ya no? Ok. Yo no le hice nada, solamente puse un filtro. Ok, entonces Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí también está aportando históricamente que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, ¿verdad? De parte del rey Augusto César. Todos esos datos son aportes de Lucas, ¿ok? Y que está enriqueciendo, ¿verdad? Todo el contexto histórico del relato del texto bíblico, ¿ok?
Lucas capítulo 3, del versículo 1, vamos a leer del 1 al 2. A ver quién tiene ese texto, Lucas 3, del 1 al 2. Amén. Amén. Capítulo 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Muchas gracias, hermano. Por ahí se cortó un poquito el audio, pero se entendió, ¿no? Entonces, ahí en Lucas, capítulo 13, en el versículo, perdón, capítulo 3, Lucas 3, del 1 al 2, vamos a ver todos estos detalles, ¿verdad? Que está hablando Lucas para hablar de esta palabra que vino, ¿verdad? De Dios. Entonces, hay aporte, ¿verdad? Está actuando Lucas como un verdadero historiador meticuloso, ¿verdad? Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. Yo tengo del 1 al 4, no sé si era otra Perdón, persona. sí. Lucas 13, del 1 al 4, sí. Ok. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Ok, muchas gracias. Entonces ahí tenemos nuevamente un aporte, ¿no? Acerca de los contextos históricos, ¿verdad? Ok, es interesante este aporte. Hay muchos más, ¿ah? Yo no los puedo mencionar ahora porque si no estaríamos leyendo hasta la próxima semana. Pero hay mucho aporte de parte de Lucas, no solamente en la mirada de como doctor, sino que también en una mirada como historiador. ¿Ok? Cuando se trata del relato del nacimiento de Jesús, ahí nosotros podemos decir, ¿verdad? Con toda libertad que el Evangelio de Lucas es el más completo. No sé si les parece. Cuando hay que leer los relatos del nacimiento de Jesús, realmente Lucas se pasó, ¿verdad? Porque es muy completo, es muy rico gramaticalmente, da detalles que realmente son mucho más asombrosos. Lucas incluso incluyó en su narración del nacimiento de Jesús. Vamos a ver que hay una serie, yo puse acá dos nomás, pero hay una serie de salmos, de alabanzas, que incluye dentro del relato de el nacimiento de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 1, del versículo 46 al 55. Fíjense que si ustedes buscan este texto, les voy a pedir ahí que lo busquen en su Biblia, aunque no lo lean, pero búsquenlo, porque fíjense que Lucas, en el capítulo 1:46, comienza como el Evangelio, escrito como el Evangelio, pero luego cambia su forma gramatical, ¿verdad? La métrica cambia y pasa a una forma de verso, ¿verdad? Como los libros sapiensales, por ejemplo, como Salmos, Proverbios. Comienza a leer, a escribirlo así, porque justamente está relatando este tiempo de alabanza, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá Lucas capítulo 1, 46 al 55. Ya, amén. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurado todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Qué tremenda, ¿ah? Tremendo relato, ¿verdad? Poético, un salmo de alabanza, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor, ¿verdad?
y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Entonces, esto es el aporte que tiene Lucas, ¿ok? Vamos a leer ahora Lucas capítulo 2, versículo 14. Decíamos que Lucas incluyó en su narración del nacimiento de Jesús muchos detalles, pero también una serie de salmos de alabanza, ¿verdad? Como lo que está acá. Lucas capítulo 2, 14. A ver qué dice. Dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. Muy bien, muchas gracias, Luz. Esa es la nueva traducción viviente, si no me equivoco. Entonces, este texto de Lucas capítulo 2, 14, que es el aporte que también hace Lucas, es un texto que ha inspirado muchas obras musicales que hablan de lo majestuoso que es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? La Reina Valera dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando esta frase, ¿verdad? Este aporte que hace Lucas se menciona acá, ¿verdad? Él está haciendo una oda, ¿verdad? A una exaltación por la buena noticia de que el Salvador ha venido a la tierra, ¿verdad? Gloria en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad? Y esto, como les decía yo, ha inspirado grandes obras musicales, ¿verdad? Estoy hablando de los sinfónicos. Entonces ahí ustedes pueden después ver algunas obras musicales de Navidad, por ejemplo, de interpretaciones de cantos de Navidad, en donde realmente lo glorioso y lo majestuoso está inmerso en la interpretación, en la composición. Dicen, yo conozco algunos arregladores musicales que su expertise es música de Navidad, ¿verdad? Porque la música de Navidad, estoy hablando a nivel sinfónico, se puede dar rienda suelta a lo glorioso, ¿verdad? Entonces, es increíble, ¿verdad? Cómo el Evangelio de Lucas ha llegado a inspirar, ¿verdad? En su detalle, en su métrica, en esta aplicación de salmos y alabanzas, en los textos relacionados al nacimiento de Jesús, cómo esto ha inspirado, ¿verdad? La alabanza, ¿verdad? Es tremendo, tremendo. Bueno, hay muchos textos más que hablan acerca de eso, pero yo solamente puse estos dos. ¿Qué más me puedo decir acerca de los aspectos históricos y teológicos? Lucas fue el único que reporta circunstancias no comunes que rodean el nacimiento de Juan, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿verdad? También da detalles acerca del anuncio a María, da detalles del pesebre, ¿verdad? De los pastores, de Simeón y Ana, ¿verdad? Ahí ustedes después lo pueden buscar en el capítulo 2, del 25 al 38. Ahí aparecen ciertos detalles que Lucas está aportando, circunstancias que no eran muy comunes, pero que él las está relatando, ¿verdad? Un tema que se percibe en todo el Evangelio de Lucas, fíjense que esto es interesante, ¿no? Porque hay algo que se puede percibir en los escritos de Lucas y es cómo él muestra la compasión que tiene Jesús por los gentiles. Qué interesante, ¿no? Interesante porque hay una mirada media distorsionada de Jesús, como que él venía, cuando dice que a los suyos vino y los suyos, su pueblo judío no lo recibió, pareciera que como que Jesús venía con el propósito de salvar solamente a los judíos y como no lo pescaron, como decimos en Chile, ya se fue con los demás. Pero no, ¿verdad? Porque el Evangelio de Lucas muestra esta compasión que tiene Jesús por los gentiles. ¿Quiénes son estos? Los samaritanos, por ejemplo. ¿Sí o no? Ahí está más que claro, ¿no? Cómo Jesús, Lucas también muestra cómo Jesús da una mirada especial y un trato especial a la mujer, la pone en el lugar que a ella le corresponde, ¿verdad? O sea, ya definitivamente Jesús no se le puede catalogar como un machista, ¿no? A los niños, ¿verdad? Cómo él dedica también un texto tan importante, confrontacional, ¿verdad? Y casi una advertencia, ¿verdad? En relación a los niños, ¿verdad? Cuando se recuerdan lo que les dijo acerca de los niños, les dice, oye, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. O sea, eso nosotros lo leemos así como, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Son así como algo como amable, ¿no? Pero en realidad es un texto confrontacional, porque los mismos discípulos de él habían sido rudos y toscos con los niños, ¿verdad? Que querían venir a Jesús.
Y el Señor le dice, a ver, cuidado, ¿verdad? Cuidado, dejen que los niños vengan, ¿verdad? No se lo impidan ustedes. Y le hace esa aclaración, ¿verdad? Entonces el Señor dignifica el lugar de la mujer, dignifica el lugar de los niños, que lo vamos a ver incluso en los escritos cuando dicen, habían 5.000 sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y Jesús lo que hace es dignificar, ¿verdad? Pone a la mujer en el lugar que le corresponde, le habla de temas importantes a una samaritana, y por ejemplo como la adoración, que él está buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y verdad, algo que hasta esos tiempos la adoración era solamente para hombres, judíos, sumos sacerdotes y sacerdotes o levitas, ¿verdad? Pero Jesús tiene esta amabilidad y consideración tanto con mujeres como con los niños, que pueden también acercarse al Señor. Entonces, ¿le vamos a impedir nosotros a los niños que sirvan y adoren al Señor en nuestros cultos? Jamás, ¿verdad? No se lo impidáis. Ok, también Lucas, fíjense que muestra esta compasión que tiene Jesús, por ejemplo, con los recaudadores de impuestos. ¿Se acuerdan cómo se les llamaba también a los recaudadores de impuestos? Lo vimos en una de la segunda clase. Publicanos. Los publicanos, muy bien, muy bien. Y que tenían una mala fama, ¿no? Nadie los quería. Ok. No, no lo voy a volver a repetir, pero Jesús le da ese lugar también a ellos, ¿no? A los pecadores, que decir, a los leprosos, ¿verdad? Y todos estos personajes que eran considerados como desechados por la sociedad de Israel, Lucas hace este relato en donde él plasma esto que es importante, ¿no? Fíjense que, mira, vamos a llevarlo a una mirada política, hoy día que hay tanta cosa política en Chile. Los partidos políticos tienen a su candidato, ¿no? Entonces, ellos dicen, esto mostramos y esto no mostramos, ¿verdad? Hay cosas que le suben el rating al candidato si lo muestran, ¿verdad? Y hay otras cosas que no le favorecen, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, ahora lo vamos a llevar al Evangelio. Es medio burda la comparación, pero es lo que se me ocurre. No me alcanzó para más, hermano. Pero en los evangelios a veces hay cosas que los escritores como que no quieren mostrar, ¿verdad? Para no ofender a alguien, para que no se vea como, por ejemplo, Mateo quiere mostrar que Jesús es un hombre, es el Mesías, el Hijo de Dios, y los judíos esperaban un hombre así como con otras características y no tan humilde. Pero Lucas se da ese detalle de mostrar a un Jesús compasivo, ¿verdad? Que lo era, ¿no? No es que lo arregló, ¿verdad? Sino que realmente lo era, y muestra detalles con los samaritanos, con las mujeres, con los niños, ¿verdad? Con los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Con los pecadores en general, con los leprosos, ¿verdad? Y con todos estos que yo les decía que eran considerados como desechados de la sociedad de Israel. Lucas hace esta mirada, ¿verdad? De compasión de parte de Jesús. Cada vez que menciona, por ejemplo, a un recaudador de impuesto, Lucas lo hace ahora en un tono positivo, ¿sí? No lo pone así como el malo de la película, ¿ok? Cuando menciona, por ejemplo, al recaudador de impuestos. Porque cuando se hablaba del recaudador de impuestos en los tiempos de Jesús, era la oportunidad para hacerlo bolsa, ¿no? Porque eran personas no tan buenas, ¿no? No tan gratas incluso. Pero veamos cómo Lucas rescata lo bueno. Lucas capítulo 3, versículo 12. Lucas 3, versículo 12. Amén. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Muchas gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? Aquí Lucas pone a estos publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, lo está poniendo como en algo malo, ¿no? Vinieron para ser bautizados, o sea, está diciendo vinieron arrepentidos, porque el bautismo era, en el contexto que se predicaba, era arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Entonces venían arrepentidos, y el que se bautizaba públicamente de alguna forma estaba diciendo, reconozco que he hecho todo mal, que tú eres Dios, me humillo, ¿verdad? Y muero, y me bautizo públicamente. Eso es el bautismo. Entonces vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Fíjense que pudo haber puesto, y muchos vinieron y se bautizaron, pero pone este detalle, vinieron también unos publicanos.
Entonces está poniendo esta mirada compasiva, ¿verdad?, de el Jesús, del Señor, hacia estos segmentos de la población que son denostados, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 27. A ver quién me ayuda con eso. Mateo 5, 27. Yo. Amén. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Ese me salió. Parece que no es esa, ¿no? Mateo 5, 5, 27. Mateo ¿Será 5, ese? 27. A ver, lo habré dado mal yo. Sí, me Dice, parece que sí, porque no me concuerda con nada. sí, 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 a ver, puede ser. Ayúdenme a buscarlo. Yo sé que nuestra Mateo 5, alumna Ingrid no 27. se equivoca. Sí. Sin ¿No? duda tengo acá un error yo. Vamos a ver acá. Yo tengo, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. Es A ver, Lucas 5:27. a Lucas 5:27. Se equivocó, no era la alumna Ingrid, pero era una alumna Ingrid, ¿ah? Muy bien. Entonces, léame entonces, alumna Ingrid, a ver si puede buscar Lucas 5:27, por favor. 5, ¿Lo 27. alcanza a buscar? Ya. Sí. Lucas 5, 27. Tiempo Dice, después de después, estas... al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. ¿Sigo? Muy bien, no, ahí está bien, y con eso ya está más que suficiente. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros cómo Lucas pone la mirada. Yo qué tonto, ¿no? Si estamos hablando de Lucas y dije Mateo. Ok, muy bien. Entonces vemos nosotros cómo Lucas está poniendo esta mirada, ¿verdad?, de los publicanos compasivos, ¿no? Ahora, llamado Leví. ¿Quién era este publicano llamado Leví? Lo estudiamos también, ¿no? Mateo. Oh, Mateo. Mateo. Muy bien. Sin embargo, Lucas no ignoró la salvación que eran ricos, porque aquí como que nos estamos yendo, se digan que nos podríamos cargar para el otro lado, ¿verdad? Como que los pobres, los indefensos, los despreciados son buenos y los ricos no. Entonces, sin embargo, Lucas no ignora esto, ¿verdad? Acerca de la salvación de aquellos que eran ricos y que eran respetables, ¿verdad? Ok, vamos a leer Lucas capítulo 23, del 50 al 53. Y es importante aclarar este punto porque una persona rica puede servir a Dios, puede amar a Dios, ser salvo y tener todo el favor de Dios en su vida, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir, ¿no? Porque por ahí donde leemos estos textos de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, entonces hay que saber interpretar eso, ¿verdad? No nos confundamos, ¿ok? Lucas va a dar entonces este equilibrio. Lucas capítulo 23, del versículo 50 al 53. ¿Quién tiene ese texto? Que es el último. Yo. ¿Se escucha? Albenja, ok. Sí. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Muchas gracias, Benja. Ahí está entonces, ¿no? Aquí vemos nosotros que acá tenemos un hombre llamado José de Arimatea, ¿verdad? Un hombre importante, un hombre que tiene recursos, que de hecho es el que dispone una sepultura que no había sido utilizada, y dice que él también esperaba el reino de Dios. Esta frase también es importante, ¿no? Entonces, era un creyente, eso es lo que está tratando de decir, ¿ok? Entonces, Lucas está mostrando también cómo hombres como José de Arimatea, hombres adinerados, también estaban dentro del reino de Dios, ¿ok? Importante detalle. Entonces, en todo el Evangelio de Lucas encontramos este concepto de ministerio de Cristo hacia los
rechazados por la sociedad, ¿verdad? Porque los ricos también de alguna forma eran mirados negativamente por parte de los más pobres. Entonces Jesús, a través del Evangelio de Lucas, está dando este detalle, está mostrando todos estos acontecimientos. Ahora, el gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres es particularmente significativo, ¿ok? Desde el relato de la Natividad, por ejemplo, donde María, Elizabeth y Ana se les da esta preeminencia, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1, en el capítulo 2, vemos nosotros que Lucas lo resalta, ¿verdad? A la mujer. Por ejemplo, cuando Jesús muere y resucita, ¿quiénes son las que se destacan en el Evangelio de Lucas? Son las mujeres, ¿verdad? Las que llevan la noticia, no porque sean chismosas, ¿no? Sino que se les aparece a ellas, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? En donde una vez más las mujeres son los personajes principales para llevar esta tremenda noticia, ¿verdad? Yo creo que, a ver, en general nos gusta llevar la noticia, la buena nueva, ¿no? Así como, oye, no sabes la última. Nos gusta, ¿no? Cuando hay que usted como que no sé, si supo algo, es que se desespera por tratar de ir a contarlo, ¿no? En los trabajos normalmente uno cuando tiene algún negocio bueno, lo primero que hace es llamar al jefe, ¿no? Donde quiera que esté, jefe, cerré el negocio, nos fue bien en tal cosa, la buena noticia, la buena nueva. Esta noticia de que Jesús había resucitado era importante, ¿no? Si Jesús no resucitaba, todo lo anterior no tenía ni un sentido. Fíjense. O sea, es como cuando yo reventé los globos acá en la iglesia, fueron desapareciendo, ¿no? O sea, todo el monte de las bienaventuranzas, si Jesús no resucitaba, si la muerte en la cruz, las palabras de él, la interpretación de la ley, todas esas cosas que Jesús hizo no tendrían sentido si él no hubiese resucitado. Entonces, la noticia de la resurrección era muy importante, ¿verdad? Y esta noticia, esta revelación, cae, en este caso, en conocimiento de mujeres. Entonces, vemos acá que Lucas hace este énfasis, ¿verdad? En el papel central de las mujeres, ya después en el ministerio público de Jesús, ¿verdad? Y cómo luego en la iglesia primitiva las mujeres también tienen un papel muy importante. ¿Ok? Entonces, bueno, eso va a ser nuestra enseñanza de hoy del libro de Lucas para que lo podamos considerar. Ahora vamos a ver este videito y con esto ya finalizamos nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Prestemos atención. El Evangelio según Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Las parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo.
Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo, que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel,
poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús a practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos, y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Muy bien, no tenemos el segundo video, por eso no se nos hace muy largo. Vamos a orar, entonces, para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por poder tener este tiempo de estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros para ser buenos estudiantes de la Biblia y aplicar también este conocimiento a nuestra vida espiritual. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor, y permítenos reencontrarnos, si tú nos has venido, nuevamente con un nuevo libro para estudiar del Nuevo Testamento. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.